Buenos días, soy la doctora Patricia Zamora Foren, residente del Hospital de Cabueñes, continuando con la serie de sesiones en relación con el carcinoma prostático. En esta ocasión os hablaré del seguimiento del tumor prostático, la evaluación y seguimiento de las respuestas al tratamiento médico. En este esquema, de forma simplificada, podemos ver el progreso de la propia enfermedad, desde que lo diagnosticamos y es un cáncer localizado, posteriormente cómo recurre y una vez que se inicia la terapia de privación androgénica, como pueden ser pacientes hormonosensibles y posteriormente pasan a CPRC, es decir, resistente a castración. Abajo, en los subíndices, en letra más pequeña y en gris, podemos ver los distintos tratamientos a los que son subsidiarios los pacientes. En este primer momento, cuando la lesión está localizada, sería subsidiario a una prostatectomía radical o una radioterapia. En esta ocasión, la sesión va a ir de qué pasa con estos pacientes y cómo se puede seguir. Posteriormente, os hablaré de los pacientes en esta posición, cuando empiezan con la terapia de deprivación androgénica, el seguimiento y los posibles efectos adversos. Bueno, empezando con el tratamiento radical, el seguimiento tras el tratamiento radical, ¿cuál es el objetivo principal del seguimiento? Pues evaluar los resultados oncológicos, tanto inmediato como a largo plazo, ver si evoluciona la enfermedad y en caso de hacerlo, suministrar un tratamiento lo antes posible y el seguimiento de los efectos adversos del propio tratamiento, las posibles complicaciones y, en caso de ser necesario, apoyo psicológico a este tipo de pacientes. En cuanto a la prostatectomía radical, las complicaciones más frecuentes tras la cirugía son la incontinencia y la disfunción eréctil, entre otras muchas, como puede ser la hematura, infección de la herida quirúrgica y demás, pero a la hora del seguimiento lo que nos interesa principalmente es la incontinencia, que aparece en un 20% de los pacientes, y la disfunción eréctil. En este artículo que os adjunto, apenas ven diferencias significativas entre la realización de la prostatectomía radical a través de vía robótica y comparada con la abierta. De hecho, en la cirugía abierta hay menos riesgo de incontinencia, mientras que en la robótica hay menos riesgo de disfunción eréctil. Parte del seguimiento de estos pacientes es el PSA, que es el principal valor a estudiar, sobre todo en el seguimiento, pues una elevación del PSA suele adelantarse a la clínica de recidiva o de metástasis. El PSA tras la prostatectomía radical se hace indetectable a los 2 meses y se considera recidiva bioquímica cuando hay 2 valores consecutivos por encima de 0,2. Los pacientes que consiguen ser indetectables tienen un pronóstico bastante bueno, sobre todo a los 2 años, casi el 96% de los pacientes no tienen recidiva. Como comentaba, el PSA es fundamental y en estos pacientes no sería necesario realizar una exploración física, como es el tacto rectal, cosa que varía, que cambia a diferencia de la radioterapia. En cuanto a las pruebas de imagen, según las guías clínicas, recomiendan que en el seguimiento no es preciso realizar pruebas de imágenes a menos que haya un cambio del PSA, es decir, una recidiva bioquímica o que presenten sintomatología. Así que de forma estándar no se recomienda en pacientes que tengan un PSA estable y que no tengan ninguna sintomatología. Aquí de forma resumida os pongo cuáles serían las pruebas de imagen que se recomendarían. Con PSAs elevados, en torno a 5 a 10, se recomienda el TAC más gammagrafía y el PET-colina sería en cifras por debajo de 5, siendo el PET-PSMA más sensible, sobre todo en PSAs más bajos. A ver.
Según las guías clínicas, no existe un consenso de cuándo empezar el seguimiento tras la prostatectomía. Lo único que recomiendan, como vemos al final de esta tabla, es que el seguimiento sea a los 3, 6 y 12 meses, posteriormente cada 6 meses durante. Como iba comentando antes de esta interrupción, según guía clínica, el seguimiento de la prostatectomía se recomienda principalmente el PSA. Como he dicho, no recomiendan prueba de imagen a menos que el PSA presente un ascenso o que el paciente sea sintomático. Como he dicho, no existe ningún momento óptimo ni recomiendan ningún momento óptimo para el inicio, o por lo menos no lo indican, cuándo debe ser la primera consulta tras la prostatectomía radical. Lo único que recomiendan es que se haga un control analítico con PSA a los 3, 6 y 12 meses, posteriormente cada 6 meses durante 3 años y a continuación anualmente. Lo he comparado con la guía clínica del cáncer de próstata que realizaron los compañeros de LUCA, donde el seguimiento que establecen ellos es a las 8 semanas, donde se realizaría un seguimiento con PSA, se les recomendarían ejercicios de suelo pélvico y empezarían con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en relación con la disfunción eréctil. Según algunos estudios que no lo he adjuntado, no sé por qué, se vio que al realizar ejercicios de suelo pélvico antes de la cirugía, los pacientes respondían mejor a los 6 meses tras la cirugía que los comparados con aquellos que empezaban tras la cirugía, es decir, que no tenían una enseñanza previa. Como digo, en el UCA a los 3 meses continúan con el seguimiento del PSA, ejercicios de suelo pélvico y a ascender el escalón a nivel del tratamiento de la disfunción eréctil. A los 6 meses, nuevo PSA y en caso de persistir la incontinencia, remitirlo a la unidad funcional y en caso de la disfunción, remitirlo a andrología. Posteriormente sería un seguimiento con PSA únicamente y similar al que recomiendan las guías clínicas europeas. En cuanto a la radioterapia, las complicaciones tras la radioterapia son principalmente gastrointestinales, como la proctitis o la enteritis, que ocurre entre un 5 y un 30%, y la toxicidad genitourinaria, que se tratan de síntomas irritativos. Principalmente aparecen al principio del tratamiento y a medida que va pasando los meses y semanas van disminuyendo, aunque existe un porcentaje alto que tienen síntomas crónicos. La disfunción sexual es algo que no es desdeñable y hay que tener en cuenta, sobre todo en estos pacientes que pueden tener afectación psicológica, sobre todo por parte del tratamiento. Por último, reseñar las estenosis urinarias, que son infrecuentes, hasta en 1,7%, y que principalmente son consecuencia del tratamiento con braquiterapia. El seguimiento de la radioterapia tiene que seguir, es como la prostatectomía radical, el PSA, que es el fundamental. Hay que destacar que hasta que el PSA se llega al nadir puede pasar hasta 3 años, incluso más. Un PSA nadir por debajo de 0,5 se asocian muy buenos resultados a la larga y la recidiva bioquímica se considera a partir de 2 nanogramos por encima del nadir. Según las guías clínicas, no han establecido un régimen de seguimiento estricto. Lo único que recomiendan es que se haga un seguimiento cada 6 meses durante los 3 primeros años y posteriormente anual. El tacto rectal juega un papel importante en estos pacientes porque puede haber una recidiva local, es raro, sin que eleve el PSA. Es raro, pero puede ocurrir. Por último, las pruebas de imagen estarían recomendadas al igual que la prostatectomía cuando empiece a elevar PSA y presente síntomas de recidiva. Ya hemos acabado el seguimiento tras la terapia radical o con intención curativa y ahora pasaremos al seguimiento con el inicio de la terapia de deprivación androgénica y asociada a otro tipo de moléculas, ¿vale?
El seguimiento de este tipo de terapias tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del paciente o la adherencia del tratamiento, monitorear la respuesta a nivel de PSA y de síntomas y detectar posibles efectos secundarios de estos tratamientos. Asimismo, nos permite detectar cuando el paciente se hace CPRC y si es subsidiario a otro tipo de tratamientos. El seguimiento de la terapia de deprivación androgénica se basa principalmente en la analítica, pero hay que aportar nuevos estudios, como puede ser el ECOG, que nos indica la calidad de vida, la evaluación del dolor con la escala EVA. A través de este estudio nos permiten ver la calidad funcional del paciente, así como la calidad física y emocional del paciente. Como suelen ser pacientes mayores, también hay que incluir otro tipo de escalas para que nos permita ver el grado otras escalas como son las geriátricas para ver si son subsidiarios a uno u otro tratamiento. En cuanto a la analítica, voy a destacar una serie de ítems, por ejemplo, como son el hemograma. El hemograma a nivel de la terapia de deprivación androgénica hay que destacarlo porque en los 3 primeros meses de la terapia de deprivación androgénica suelen generar anemia, va asociado al propio tratamiento. Posteriormente, si se presenta anemia, suele ser de causa multifactorial. La función hepática en estos pacientes es fundamental porque suelen ser fármacos hepatotóxicos y cuando existen elevación o alteración de esta función está más relacionada con la hepatotoxicidad del tratamiento más que con la invasión metastásica a este nivel. Por último, continuando con la fosfatasa alcalina, que nos permite evaluar dos cosas. Cuando se eleva, puede ser secundario a una invasión metastásica a nivel óseo o puede ser sugestiva de osteoporosis. Dado que estos fármacos generan este tipo de patología, hay que estar muy atentos y sobre todo medir el calcio y la vitamina D en estos pacientes, así como aportarlo en caso de que sea necesario. En caso de que no fuese necesario, se recomienda, según las guías clínicas, realizar una densitometría cada 2 años. En pacientes que tienen metástasis óseas es importante además aporte del ácido zolendrónico y el denosumab por el riesgo de fractura que pueden presentar estos pacientes. Por último, comentar la testosterona, lo recomendable es que estén en rango de castración, que nuestro ambiente se considera por debajo de 0,5. Hay que destacar que hasta un 13 a un 30% de los pacientes no llegan a rangos de castración en este momento, entonces se tendría que plantear otros tratamientos de deprivación androgénica, como puede ser análogos, otros tipos de análogos o la orquiectomía. Y en un 24% de los pacientes existe un fenómeno que consiste en una elevación puntual que cede de forma espontánea y que suele ocurrir que a lo mejor se pueden ver en la analítica, pero no es raro que ocurra, que posteriormente puede ser que ceda, que vuelva a rangos de castración, simplemente es un efecto secundario. En cuanto al seguimiento, por la parte de las guías clínicas no establecen un régimen estricto. Lo único que recomiendan es que sea entre cada 3 a 6 meses y que se aporten los espacios, sobre todo al principio de la terapia de deprivación androgénica, sobre todo en los 6 primeros meses, porque ocurren las reacciones adversas. Aquí en estos cuadros os he resumido el seguimiento que hacen el UCA, que viene bastante bien y bastante completo y que recomiendan sobre todo los 6 primeros meses una analítica mensual para ver tanto el perfil hepático como el PSA y demás y posteriormente ir espaciando los tiempos.
El TAC y la gammagrafía ósea lo hacen cada 3 meses durante los 6 primeros meses, posteriormente cada 9 meses y a partir de los 2 años cada 6 meses. Según las guías clínicas, al igual que comentaba en la parte primaria, primera, no recomiendan realización de pruebas de imagen si el PSA se mantiene estable y el paciente es totalmente asintomático. Por último, os he hecho un breve resumen de las moléculas a las que se puede asociar el tratamiento de deprivación androgénica. He incluido principalmente apalutamida, enzalutamida, abiraterona y 12-taxel. Empiezo con la apalutamida y la enzalutamida, dado que son antiandrógenos, comparten que pueden generar tanto hipertensión como astenia como sofocos. A destacar en la apalutamida como efecto secundario frecuente las erupciones cutáneas, sobre todo al principio del tratamiento, y el hipotiroidismo. La enzalutamida hay que destacar que puede generar alteraciones de memoria y aumento del riesgo de caída y, por tanto, de fracturas. En cuanto a la abiraterona, suele generar hipertensión y hay que tener en cuenta, sobre todo en diabéticos, la glucemia, porque puede generar hiperglucemia, dado que la abiraterona se da con corticoides y puede generar hiperglucemia en este tipo de pacientes. O hipoglucemia si están asociados estos diabéticos a pioglitazonas o repaginida. Otro efecto secundario bastante frecuente es la hepatotoxicidad y la hipopotasemia. En cuanto al 12-taxel, es un fármaco que está bastante restringido, no está permitido en pacientes plaquetopénicos, neutropénicos, con alteraciones hepáticas y cardíacas, mayores de 80 o pacientes frágiles, entre otras muchas recomendaciones. Por último, a destacar en la apalutamida y en la enzalutamida, se debe evitar en pacientes que tengan antecedentes de convulsiones o algún trastorno que actúe sobre el nivel cerebral, como antecedentes de alcoholismo. Y es importante la vigilancia cardíaca. Y nada más. Intenté resumirlo lo máximo posible y que sea lo más práctico posible.